Buenas tardes, siendo las 15 horas con 3 minutos del día 28 de junio de 2025, nos encontramos constituidos en sala virtual de audiencias de Distrito Judicial 2 para celebrar audiencia de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar. Dentro de la causa penal 1285, diagonal 2025, que se instruye en contra de Héctor Francisco Sujo Torres, Carlos Ariel Zavala Lugo y César Natividad Torres Escalante por el delito de robo agravado con violencia moral en las personas por dos o más personas en establecimiento comercial abierto al público y cometido por una persona que sea miembro de un cuerpo de seguridad pública. Por último, presidirá la presente audiencia el juez María César Soto Cuña. Buenas tardes, siendo la fecha y hora señalada por la señorita auxiliar de sala, se declara instaurada la presente audiencia. Para efecto de registro procedemos a individualizar a las partes. ¿Quién nos acompaña por fiscalía? Gracias, señora. Buenas tardes a todos. Licenciado Jesús Alfredo Soto García, agente administrativo. Gracias. Por la mesa de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a las partes. Soy el licenciado Javier Arturo García Montenegro, con y datos de la petición que me acompaña en otra pantalla. Mi representante de nombre, su nombre, muchachos, de uno por uno. Desbloqueen el micrófono. Pidan que les desbloqueen el micrófono, por favor. César Natividad Torres Escalante. Carlos Ariel Zavala Lugo. Héctor Francisco Sujo Torres. Bien. En el caso, la presente audiencia se generó a solicitud de la defensa de los imputados presentes para solicitar una audiencia de revisión, sustitución o modificación de la medida cautelar impuesta en audiencia de fecha 22 de mayo del 2025, que se fundó en la petición del agente del Ministerio Público respecto a las circunstancias que se consideraron para la imposición, en este caso, las que hace referencia al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizar la presencia de los imputados en el proceso, evitar la obstaculización de la investigación y la protección de la víctima, aunado también al argumento del máximo de la pena. Y es así que, atendiendo a lo anterior, le otorgo el uso de la voz al abogado defensor para que haga las manifestaciones correspondientes. Gracias, señoría. Para decir el conocimiento de los argumentos de por qué han variado de manera objetiva las condiciones que tomó en consideración su homóloga para la imposición de la medida cautelar, le hago conocimiento que contamos con 2 medios de prueba, así con diversos datos de prueba para saber en esta audiencia. Dichos datos de prueba ya fueron corridos traslado a fiscalía. Y en cuanto a los medios de prueba, señorías, son en relación a los testimonios de 2 personas, las cuales ya se encuentran en la administración de este juzgado, mismas que llevan por nombre Sara Isabel Lugo López e Isabel Torres Escalante, ambas mamás de los aquí imputados. En cuanto a la pertinencia de la declaración, es para efectivamente hacer el conocimiento de la variación objetiva de las condiciones, así como el cumplimiento de la fracción Z del 155, señoría. Bueno. ¿Cuánto, defensa? Sí, señoría. Fiscalía, perdón, ¿los imputados tienen algo que manifestar? No. No. Falta uno. No. Gracias. ¿Fiscalía tiene algo que manifestar? Sí, señora. Gracias. En cuanto a los testimonios que pretende ofertar esta defensa particular en la presente audiencia, de los cuales únicamente se remite a señalar que en su momento pues serán ellos. Bueno, mencionó la supuesta pertinencia para efecto de tener conocimiento de la variación de las medidas. Lo cierto es que pues dejan un estado de indefensión a esta fiscalía al desconocer totalmente pues cuáles son esas variaciones supuestas que vienen a señalar. Es decir, la pertinencia que señala la defensa para nosotros no es pertinente en relación a que no nos explica, no hay un motivo para tener, o certeza para tener por cierto el hecho del defensor particular, ya que no señala ninguna característica en relación a dicha variación o en base a qué argumento sería la variación, ya que hay que recordar, como lo tiene bien usted señalar, pues la medida cautelar se impuso por las impuestas en el 168 al 170 del Código Nacional, y en base a esos argumentos de la defensa, pues no encuentro ese aspecto lógico y natural que podrían haber señalado estos testigos en relación a esa variación de esos en el caso, artículos, señoría. Es cuanto. Gracias. ¿Defensa algo que manifestar? Sí, señoría, como lo hice mención, en cuanto argumentarán, bueno, declararán en cuanto a
a la variación de las condiciones de las mismas que van relacionadas a la fracción sexta, hice referencia del 155, que ellas prácticamente lo general vienen a garantizar la comparecencia de mis representados en el procedimiento, asegurar el desarrollo de la investigación y la protección del ofendido, que fueron los argumentos que tomó en cuenta en lo general su homóloga para la imposición de la medida, señor. Por eso, a una vez desahogado el testimonio de dichas personas, entonces sí, ya vendría lo que es la valoración en cuanto a esos testimonios si varían o no las condiciones que hicieron referencia como tal su homóloga. Imputados, ¿algo que agregar o manifestar? No. No, ninguna. Ninguna. Gracias, fiscal, de nuevo. Sí, en el caso, en el punto específico de la protección del ofendido, ninguno de los argumentos vertidos por esos dos testimonios, señoría, que son, hay que recordar también, madre de los imputados, no aclararía una variación en la protección del ofendido, señoría. La protección del ofendido fue en base a la mecánica de los hechos sucedidos en el momento del hecho delictivo cometido en perjuicio de esta, es decir, en la utilización, hay que recordar, de un arma de fuego, lo cual para criterio de esta fiscalía, independientemente del testimonio que pueda rendir tanto Sara Isabel como Isabel Torres Escalante, en relación al punto de protección al ofendido, así como el periodo de obstaculización, pues no se encontraría superado en esos aspectos, señoría, ya que ellos no pueden garantizar ninguna protección a ninguna de las víctimas y mucho menos tratar de restablecer ese peligro de obstaculización, señoría. ¿Es cuánto? Defensa. Sí, señoría, como prácticamente lo hizo mención el fiscal, esto es respecto a la valoración, tal como lo dije yo, eso únicamente le corresponde a su señoría. Una vez desahogados los mismos, ya sería motivo de valoración en cuanto al testimonio de los mismos, si varían o no las condiciones. Como lo hice mención, son dos medios de prueba, pero aunado a ellos, también contamos con datos de prueba para verificar que sí han variado de manera objetiva. Entonces, aunados unos con los otros, de manera insidiaria, puede en su conjunto generar la variación como tal, señor. Es por ello que se ofrecen no solamente con el puro testimonio de las mismas, pues van a variar, sino que también habrán datos de prueba. Bien. En el caso, los imputados tienen algo que agregar. Desbloqueen su micrófono, por favor. Ninguna. Ninguna, su señoría. Ninguna. Bien. En el caso, una vez escuchadas a las partes, pues, vamos a proceder al desahogo de los medios de prueba a cargo de cada una de las testigos antes mencionadas, para efecto de determinar, pues, si una vez desahogados estos medios de prueba y los datos a los que hace referencia la defensa, pues, se logra establecer que han variado las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar. En el caso, señoritas, ¿se encuentran presentes los testigos de referencia? Sí, su señoría. Pase al primero de ellos, por favor. Muy bien, un segundo. Voy a decretar un pequeño receso, señorita. Se decreta receso. Señorita, Sí, su señoría. hay receso, lo acabo de decretar. Se renueva la presencia las 15 horas con 16 minutos. Bien, como ya lo señaló la señorita auxiliar de sala, se reanuda la presente audiencia. En el caso, se encuentra presente el primero de los testigos. Su nombre, por favor. Sara Isabel Lugo López. A ver. Sara Isabel Lugo López. Sí. Bien, Sara Isabel Lugo López. Le informo a usted que fue designada
como testigo para declarar en relación a los hechos que nos ocupan. Esto por parte de la defensa de los imputados, siendo los imputados Héctor Francisco Sojo Lu Torres, Carlos Ariel Zavala Lugo y César Natividad Torres Escalante. Y es así que, atendiendo a lo anterior y con fundamento en los artículos 49, 360 y 371 del Código Nacional, le informo a usted que tiene la obligación de declarar la verdad en cuanto conozca y le sea preguntado. No deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de esta controversia. Igualmente, hago de su conocimiento que no estará obligada a declarar sobre hechos por los cuales se le pueda afincar responsabilidad o autoincriminarla en hechos delictivos, y que puede usted abstenerse de declarar si se encontrara en alguno de los supuestos de impedimento legal para hacerlo, esto es, por guardar alguna relación de amistad, enemistad o parentesco con alguno de los imputados. Le pregunto, ¿se encuentra en alguno de esos supuestos? ¿Es familiar de alguno de los imputados? Sí, es mi hijo Carlos Ariel Zavala Lugo. Bien. Enterada del derecho que tiene de declarar o guardar o abstenerse de hacerlo, yo le pregunto, ¿es su deseo declarar? Sí, Bien. Atendiendo a lo anterior, le hago saber a usted que la legislación estatal establece que quienes falten a la verdad, siendo examinados por una autoridad judicial, como lo es esta, pueden ser sancionados por la comisión de un delito, como lo es el de falsedad en declaraciones judiciales previsto y sancionado en el artículo 205, fracción segunda del Código Penal sonorense, que va desde los de los 2 meses a los 6 años de prisión y de 10 a 200 días de multa. ¿Le queda claro lo que le acabo de explicar? sí, Gracias. ¿Protesta decir la verdad en cuanto a sus manifestaciones ante este órgano jurisdiccional? sí protesto decir la verdad. Le voy a solicitar me proporcione sus datos personales y esto los puede exponer de manera pública o reservados. ¿Cómo desea hacerlo? Pública es que todos conozcamos sus datos. Reservados es que los proporcione y queden en el resguardo del tribunal. ¿Cómo desea proporcionarlos? Reservados. También se prevé en este caso, a continuación, usted será interrogada y deberá responder las preguntas que se le formulen. Sin embargo, le voy a pedir desde este momento que, una vez formulada cualquier interrogante, espere 2 o 3 segundos antes de responder. Si escucha usted la palabra objeción, no responda hasta en tanto se resuelva la objeción y le indique yo que puede usted responder. También le voy a pedir que al momento de hacerlo lo haga de forma clara, pausada y con el volumen adecuado. ¿Le queda claro lo que le acabo de explicar? Sí, Gracias. Abogado defensor, tiene el uso de la voz para que formule el interrogatorio correspondiente. Gracias. Señora Isabel, ¿le puedo decir al juez por qué se encuentra ahí? yo estoy aquí para pedirle a usted, señor juez, que le dé la oportunidad a mi hijo de su libertad, porque es una persona trabajadora, noble, con principios, dedicado a su familia. Él es padre de familia, tiene una niña de 1 año y medio, responsable con su hija, amoroso. Yo soy madre soltera. Tengo otros 2 hijos. Mi hijo Carlos Ariel siempre me ha ayudado en la casa. Él siempre ha trabajado, cada quincena apoyándome, igual que su hermano mayor que él tiene. Él es muy trabajador, responsable en su trabajo, en su casa. Nunca ha tenido problemas con nadie. Quiero que usted me escuche. Yo soy su madre y quiero, a todos nos ha afectado, sus hermanos, a mí, a su hija. Él está muy apegado a su hija. Él llora por su padre. No la podemos traer a visita por el calor, porque madrugamos mucho. Ella le habla a su papá y yo quiero pedirle y voy a aceptar todas las medidas que usted le oponga. Yo lo voy a
apoyar porque soy su madre, como lo he hecho hasta ahorita. Si usted, el castigo, todo lo que usted le ponga, yo lo voy a llevar al trabajo, yo lo voy a hacer cumplir con todo lo que usted le diga, de llevarlo al trabajo, de llevarlo por su niña, porque no vive con la muchacha, y estar al pendiente. Yo sé que él es una persona mayor de edad, yo lo sé que no es un niño chiquito, pero yo me comprometo con usted de que va a cumplir y va a salir lo necesario de su casa al trabajo. Yo tengo un automóvil, yo me comprometería a que así sea y a que sean así las cosas. Yo me comprometería a llevarlo a su trabajo, a ir por él. Y pues es una persona noble, de buenos sentimientos, responsable. Señora Isabel, usted le dijo al juez que no vivía con la mamá de la niña. ¿Dónde vivía antes de ser retenido su hijo? Vive en mi domicilio él. Él siempre ha vivido en mi domicilio. Tenemos 23 años viviendo en ese domicilio. Ahí vivo con mis 3 hijos yo. Los 4 vivimos ahí. ¿Podría proporcionarnos ese domicilio, señora Isabel? Paseo del Fresno, 706, Colonia Villa Bonita. Serían todas las preguntas por la defensa, señor. Gracias. En el caso, los imputados, ¿tienen algún interrogante que formular los imputados? Ninguno. Ninguna, señoría. Ninguno en absoluto. Fiscalía tiene el uso de la voz para uso del derecho del contrainterrogatorio. No, ninguna pregunta, señoría. En el caso, le pregunto al oferente de la prueba, ¿libera al testigo? Así es, señoría. Bien, señora Sara Isabel Lugo López, le agradezco mucho su presencia, su tiempo y aportaciones al caso. No será llamada nuevamente a declarar en lo que a esta audiencia corresponde. Gracias. Puede retirarse. Gracias. Señorita auxiliar, llame al siguiente testigo, por favor. Sí, señoría. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Isabel Torres. Bien, señora Isabel. Usted se encuentra ante esta autoridad en esta sala en virtud de que fue ofertada como testigo para declarar en relación a los hechos motivadores de esta causa por parte de la defensa de los imputados Héctor Francisco Sujo Torres, Carlos Ariel Zavala Lugo y César Natividad Torres Escalante. Y es así que, atendiendo a lo anterior, le hago saber a usted que, con fundamento en los artículos 49, 360 y 371 del Código Nacional, tiene usted la obligación de declarar la verdad en cuanto conozca y le sea preguntado. No deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de esta controversia en juicio. Igualmente, hago de su conocimiento que no estará obligada a declarar sobre hechos por los cuales se le pueda fincar responsabilidad o autoincriminarla en hechos delictivos, y que puede usted abstenerse de declarar si se encontrara en alguno de los supuestos de impedimento legal para hacerlo, esto es, por guardar alguna relación de amistad, enemistad, parentesco de cualquier índole con los acusados, con los imputados presentes. Le pregunto, ¿es familiar de alguno de los imputados? Sí, ¿De quién? de 2, César Natividad y Héctor Francisco. Son mis hijos. Bien. En el caso, tiene usted la libertad de decidir si declara o no en relación a estos hechos, tomando en consideración
lo que ya expuso, que es madre de 2 de los imputados. Yo le pregunto, ¿es su deseo declarar en relación a estos hechos? Sí, Le hago saber que la legislación estatal establece que quienes falten a la verdad siendo examinados por una autoridad judicial, como lo es esta, pueden ser sancionados por la comisión de un delito, como lo es el de falsedad en declaraciones judiciales, previsto y sancionado en el artículo 205, fracción segunda del Código Penal sonorense, cuyas penas son de 2 meses a 6 años de prisión y de 10 a 200 días de multa. ¿Le queda claro lo que le acabo de explicar? sí, Gracias. ¿Protesta decir la verdad en cuanto a sus manifestaciones ante este órgano jurisdiccional? sí. Le voy a solicitar me proporcione sus datos personales y esto los puede exponer de manera pública o reservados. ¿Cómo desea hacerlo? Públicos es que todos conozcamos sus datos. Reservados es que queden en resguardo de este tribunal. ¿Cómo desea exponerlos? Reservados. Gracias. A continuación, usted será interrogada y deberá responder las preguntas que se le formulen. Sin embargo, desde este momento le voy a pedir que una vez formulada cualquier interrogante, espere 2 o 3 segundos antes de responder. Si escucha la palabra objeción, no responda hasta que este órgano jurisdiccional resuelva la objeción planteada y le indique a usted que puede responder. También le voy a pedir que al momento de hacerlo lo haga de forma clara, pausada y con el volumen adecuado. ¿Ha comprendido lo que le acabo de explicar? Sí, Gracias. Abogado defensor, le otorgo el uso de la voz para que formule el interrogatorio correspondiente. Gracias, señoría. Señora Isabel, ¿le puede decir al juez por qué se encuentra ahí, por favor? buenas tardes. Me encuentro aquí para pedirle a usted la oportunidad, que le dé la oportunidad a mis 2 hijos, Héctor Francisco y César Natividad, de que este proceso que ellos están viviendo ahorita lo lleven fuera de prisión, tomando en cuenta el tipo de personas que ellos son. Son unas personas trabajadores. Mamá los enseñó a trabajar siempre, a ganarse las cosas. César tiene una barbería, es músico. Héctor es músico. Ellos se ganan la vida de esa manera. Nacieron y crecieron en un vínculo en una casa con un vínculo amoroso muy fuerte. En casa hacen falta. Hay personas que los están esperando. Allá afuera están mis padres, abuelos de ellos, como si fueran sus padres. Desde el niño más pequeño de esa casa hasta el más grande los está esperando. Los 2 tienen una humildad grandísima. César es un hombre respetuoso con todo el mundo, responsable. En el momento que esto se hizo público, mucha gente ha ido a brindarme su apoyo. Vecinos, cuando se les pidió una carta de recomendación, sin pensarlo lo hicieron, porque creo que quien hace algo así por ellos es porque conocen el tipo de persona que son. Son personas que los vieron crecer, que los conocen desde niños prácticamente, porque me conocen desde niña a mí, me vieron tenerlos, los miraron crecer y saben la calidad de persona que son. César es un hombre muy trabajador, responsable. Héctor, él es un poco más reservado, pero es muy, perdón, es muy respetuoso. Héctor está mucho al pendiente de los abuelos, es un buen muchacho. Mis hijos han cumplido con todas mis expectativas.
Estoy muy orgullosa de ellos porque desde niños empezaron a hacer cosas que otros niños a su edad no hacían. Héctor es súper inteligente. Donde quiera que llega lo conocen. Me han llenado de orgullo totalmente desde que los tuve. Tienen un amor de hermanos muy, muy fuerte. Ellos no se separan. En base a todo esto, yo como su mamá me comprometo a que mis hijos cumplan con todas las medidas que se les impongan en este momento, si usted así les concede lo que le estamos pidiendo. Yo me comprometo a llevarlos, a traerlos, me comprometo a que ellos van a tener un ambiente más reducido en cuestiones de que van a estar siempre en casa, la casa donde nacieron, donde crecieron. Y estoy comprometida totalmente con usted, señor juez, a que eso, lo que usted les imponga, se cumpla al pie de la letra. No van a fallar. Son unos hombres hechos y derechos y estoy segura de que no van a fallar. Tienen mi palabra y tienen la palabra de ellos de que así va a ser. Señor Isabel, ahorita le dijo al juez que son sus hijos y que vivían con usted. ¿En qué domicilio vivían antes de ser detenido? Paseo de la Campana número 204. ¿Y es en ese domicilio donde vivirán en caso de que obtengan su libertad? Siempre han vivido ahí, siempre van a vivir ahí. Son solteros. Serían todas las preguntas por parte de la defensa, señor. ¿Los imputados tienen algún interrogante que formular a la testigo? Ninguno en absoluto. No. No. ¿Fiscalía tiene algún interrogante que formular? No, ninguna, señoría. En este momento requiero al oferente de la prueba para que manifieste si libera al testigo con el apercibimiento de hacerlo. No podrá llamarlo nuevamente a declarar en esta audiencia. Así es, señor. Libero al testigo. Gracias. Gracias. Bien, señora Isabel Torres Escalante, le agradezco mucho su presencia, su tiempo y aportaciones al caso. Al haber sido liberada por el oferente de la prueba, pues no será llamada nuevamente a declarar en lo que a esta audiencia corresponde. Muchas gracias, le agradezco. Puede retirarse. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo con el uso de la voz, abogado. Gracias, señoría. Señoría, como lo dice mención, también se cuenta con datos de prueba para desahogar en esta audiencia. En parte de los mismos, algunos de ellos son como lo escuchó por parte de la mamá de algunos de los imputados. Pues hay bastantes cartas de recomendación emitidas por familiares, vecinos y amigos de todos y cada uno de los imputados. Hay mención simplemente yo creo 2 de ellas de cada uno, pero sí es porque son bastantes, los mismos y de todos modos ya obran por parte de la defensa hacia la fiscalía. Y bueno, en primera contamos con un contrato musical en el cual aparece como propietario del grupo, quien es César Torres, y aparece una persona de nombre Efraín Valenzuela. Este contrato musical, señoría, pues es para acreditar, como lo escuchó de la mamá de los imputados, que los 2 hermanos se dedican a ser pues músicos, ¿no? Entre ellos también se cuenta con una licencia automovilística con el mismo domicilio al que hizo referencia la testigo de nombre Isabel Torres, que en este caso es Paseo de la Campana, 204, en fraccionamiento Villa Bonita. Se cuenta también con un reconocimiento
acta de reconocimiento de hijos, donde la testigo aquí que declara ante usted, la mamá de los muchachos reconoció a uno de ellos como hijo suyo. Esto es porque no alcanzó a registrarlo en su momento como su hijo. Y si no lo habían registrado la mamá, la abuela de los menores, uno de ellos. Asimismo, se cuenta con una copia de la INE a nombre de Héctor Francisco Torres Sujo, en el cual se acredita también el mismo domicilio que hizo mención la misma testigo de apellido Torres, Isabel Torres. También se cuenta con una credencial, una INE, en este caso a nombre de la abuela de los muchachos de apellido Torres, en el cual se acredita el mismo domicilio que ha hecho referencia, Paseo de la Campana 204, fraccionamiento Villa Bonita. También se cuenta con una INE igual a nombre de la testigo que declaró ahorita ante usted, Isabel Torres Escalante, en el cual se acredita el mismo domicilio. Se cuenta con un comprobante de domicilio, en este caso un recibo de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual se acredita el mismo domicilio, Paseo de la Campana 204. A nombre de Torres Subián Natividad. Se cuenta también, señoría, con un contrato de arrendamiento en el cual en este contrato se acredita que la persona de nombre César Natividad Torres Escalante arrendó un domicilio con el fin de con el fin de llevar a cabo actividades de barbero. En este contrato de arrendamiento aparece como arrendatario y como arrendador aparece la persona de nombre Briseida Anaí Ruiz Ramírez, es de fecha del 1 de abril del 2025. Obran cláusulas en ese contrato, en el cual establece que pues ese contrato es por 6 meses, el cual aún se encuentra vigente y es con el fin de llevar a cabo actividades de barbero, ¿no? Se cuenta con un comprobante de domicilio que acredita ese local arrendado, que es en Privada del Huerto, 508 del fraccionamiento Villa Bonita. Arrendado por la acreditación de esa actividad lícita. Se cuenta también con una tarjeta de presentación a nombre del Grupo Norteño, el que conforman los dos hermanos de apellido Torres, y se cuenta también con una captura de pantalla en la cual habían publicado en una red social, en un grupo de red social denominado Tianguis Villa Bonita, donde ellos aparecen en un video tocando instrumentos musicales y haciendo referencia a que se encontraban libres 9, 10 y 11 de mayo para llevar serenatas con la actividad de músicos que realizaban. Y se cuenta también, pues como lo hice referencia, con bastantes cartas de recomendación, en las cuales, como hice referencia, se haré mención de nomás 2 para no ser tan extensivo, en las cuales una viene firmada a nombre de Francisco Bedoya, Francisco Armando Murrieta Bedoya, en el cual hace referencia que conoce a Francisco Suja Torres y a su hermano Natividad, ya que los conoces que se dedican a ser músicos, que son unas personas con buena integridad y estables y responsables. Asimismo, la persona de nombre Marcela, que conoce a César y a Francisco desde que estaban chiquitos, hace 19 años, que luego se dedican a la música y que y César trabaja de barbero, que son muy buenos muchachos. Así que, como dice referencia, son bastantes cartas de recomendación. Yo creo que con 2 son suficientes. Uno de ellos, como dice referencia, ya cuentan esas cartas con fiscalía también. Y por el otro muchacho, también se cuenta con datos consistentes, en este caso con un comprobante de domicilio a nombre de Lugo López Sara Isabel, que prácticamente es la testigo que declaró ante usted. Ella es mamá de Ariel. En este comprobante de domicilio es emitido por la Comisión Federal de Electricidad, en la cual acredita el domicilio al que hizo referencia. También se cuenta con una INE a nombre de Ariel,
Carlos Ariel Zavala Lugo, en el cual se acredita el mismo domicilio, que es calle Fresno 706, fraccionamiento Villa Bonita. Se cuenta con un acta de nacimiento donde se prueba que la señora Isabel Lugo es pues mamá en este caso de Carlos Ariel. Y también cuenta con cartas, en este caso, cartas de recomendación, que también son bastantes, la cual también haré mención de 2 de ellas nomás, que criterio de defensa creo que son suficientes para acreditar la conducta del mismo. Una de ellas es firmada por Lucía Karina Nieblas Ochoa, la cual proporciona su INE en esa carta y su número de teléfono celular, en el cual hace constar que conoce a la persona de nombre Ariel por más de 10 años, que siempre ha vivido en el domicilio de la calle Fresno 706, que ha tenido tiempo de tratarlo, de conocerlo en diversas circunstancias, como personales como sociales, y puede dar fe que es una persona íntegra, amable, respetuosa, que su conducta siempre ha sido ejemplar, mostrando valores sólidos y comportamientos intachables, que nunca se ha visto involucrado en problemas ni ningún conflicto legal. Y la otra es de Jimena Valle Gastelum. Prácticamente hace referencia a que también conoce a la persona de nombre Ariel por más de 8 años, que su actuar siempre ha sido apego a las normas y buenas costumbres, que siempre ha vivido en el domicilio al que hizo referencia Ariel y su mamá. Y pues también agrega su número de teléfono y su INE a la entrevista. También cuenta, señoría, aunado a estas cartas de recomendación que he hecho referencia y los comprobantes de domicilio, se cuenta con una prueba científica, en este caso un dictamen pericial psicológico y evaluación de riesgos a cada uno de los imputados por la misma perito de nombre Albarrut Gastelum Rojo, quien para acreditarse se menciona que es egresada del Instituto Tecnológico de Sonora, cuenta con 2 licenciaturas en psicología y la misma se encuentra registrada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora bajo el número 76. Aunado a ello, cuenta con diplomados en psicología conductivo-conductual, trastornos emocionales, y intervención temprana en adicciones. También cuenta con psicología criminal por la Universidad Autónoma de Sinaloa, curso de formación de perito en psicología jurídica, en coordinación con el Supremo Tribunal. Es perito certificado por el Colegio de Peritos. Tiene formación de perito criminal en casos de feminicidio, psicología forense especializada en niños y adolescentes, tratamiento e intervención de trastornos emocionales, prevención e investigación de la tortura, psicometría forense, psicología criminal, peritación y perfilación en el ámbito criminal, formación en perito en psicología jurídica y acreditada como perito dictaminador en psicología forense, así como en certificaciones en metaperitajes. Quien realizó, como lo hizo referencia, a solicitud de esta defensa, un dictamen de psicología forense y evaluación de riesgo. Dentro del objeto de la evaluación hace referencia a que pues se examine el estado emocional de cada uno de los imputados. Son 3 dictámenes diferentes, como lo hice mención, pero en cada uno de ellos se examina el estado emocional y mental de cada uno de los imputados, asimismo el perfil psicológico conductual del evaluado, que concluye la voluntad de someterse a persecución penal sin riesgo de sustracción. Asimismo, en el objeto de evaluación también se evalúa que si el evaluado representa algún peligro para la obstaculización de la investigación, si el evaluado presenta un perfil psicológico y conductual de riesgo para las víctimas, y si el evaluado es capaz de cumplir con las medidas cautelares establecidas en el artículo 155. Dentro de dicha evaluación también, que también es bastante extenso, señorías, se utilizó una metodología, la cual fue llevada a través de una entrevista forense, así como una observación clínica y aplicación de batería de instrumentos psicológicos. Se llevaron a cabo test en esa evaluación, pruebas psicológicas, instrumentos, análisis, exámenes mentales,
y dando unos resultados a los instrumentos que he hecho referencia, que como hice mención son bastante extensos, pero dan a arrojar a la conclusión a la que llegó la perito psicóloga. En este caso, en cuanto a la primera conclusión a la que llega la perito, señoría. Bueno, también en dicho análisis, también dicha evaluación, perdón, llevó a cabo un análisis de credibilidad del testimonio. ¿Qué quiere decir? Verificó la perito que el evaluado pues no estuviera mintiendo al momento de ser evaluado, ¿no? Que estuviera diciendo la verdad, que no estuviera llevando a cabo pues mentiras ante ella, en la cual se llevó a cabo una coherencia interna y externa, indicadores complementarios, análisis motivacionales, y concluyó del análisis, señoría, que cada uno de los evaluados, que su relato es creíble en relación a la psicología del testimonio, que contiene una cantidad de detalles, organización lógica, muchas... el micrófono, por favor. También hago análisis de factores de riesgo, instabilidad social y factores de riesgo potencial. Factores de estabilidad detectados. Dice que en cuanto a los factores de riesgo potencial, dice que no se observan, que tiene un vínculo afectivo con sus madres, hermanos e hijos, en cuanto a lo que corresponde a Ariel. Y en cuanto a antecedentes de violencia o antisociales, no se reportan. Se verificó la existencia e inexistencia y no hay comportamientos violentos. En consumo de sustancias tampoco no hay evidencia ni manifestación ni evidencia de consumo de sustancias. Inestabilidad emocionales o impulsividad tampoco nos encontraron. Ideación y persecución de rasgos de paranoia, no encontró ningún rasgo de paranoia. Y falta de arraigo o riesgo de evasión, dice que los tres tienen trabajos fijos, domicilios fijos, lazos familiares y sociales y estables y nula intención de huir del proceso penal. Y los factores de estabilidad que detectó fue que se encuentra con una red familiar de apoyo funcional y estable, domicilio actual comprobable y sin domicilios secundarios, historial de empleo constante y estable en seguridad, participación en actividades sociales activas, adecuada adaptación social, emocional y conductual, buena disposición a cooperar y someterse al proceso penal, ausencia de patologías psiquiátricas o trastornos de personalidad, respuestas y creíbles durante toda la acción. En cuanto a la conclusión del análisis, señoría, que como les mencioné son bastante extensos. También llevó a cabo una valoración forense sobre el riesgo de conductas violentas o delictivas, en las cuales no encontró factores de riesgos elevados. Y en cuanto a conclusiones, como lo hice referencia, son las anteriores y también las que prácticamente interesan en este momento en esta audiencia, señoría, es en cuanto a la quinta, la que hace referencia que en la conclusión número 5, que sí pueden cumplir con las medidas cautelares establecidas en el artículo 155, fracción primera a la 3. Es una prueba científica, señoría, llevada a cabo por una perito experta en la materia. Prácticamente lo que evalúa es la mentalidad e intención de la persona, lo que físicamente no podemos evaluar las personas normales. Entonces, ante usted, señoría, estos son todos los datos de prueba, ¿no? Ahora agregar cuanto a los argumentos que corresponden a la defensa, hacerle mención de por qué han variado de manera objetiva las condiciones que tomó en consideración su homóloga para la imposición de la medida cautelar. Tenemos con los datos anteriores y medios de prueba, señoría, que sí han variado. Primeramente, porque estos datos de prueba modernos, estos datos de prueba, así como estos medios de prueba, no fueron presentados ante su homóloga. No existía una forma de acreditarle en ese momento a su homóloga la conducta lícita que en su caso habían llevado a cabo antes de la detención ni representados. No se contaba con ningún dato de prueba, simplemente se contaban con argumentos de la defensa, los cuales fueron prácticamente a refutar los argumentos de la fiscalía
la cual pues se contaba en ese momento con datos para la acreditación de la prueba de responsabilidad y lo que era el hecho delictivo, que fue en lo que se basó el debate en ese momento. Entonces, su homóloga, señoría, tomó en consideración los siguientes criterios para la imposición, que prácticamente fue garantizar la comparecencia de los imputados en el proceso, la cual, señoría, se ve superada en este caso, que para garantizar la comparecencia, pues existe mera manifestación de la mamá de cada uno de los imputados, en las cuales hacen referencia no solamente que el modo honesto de vivir de los mismos y el asiento familiar que cuentan aquí, sino que ellas hay un compromiso de ellas para que cumplan con esas medidas en libertad, en las cuales físicamente ellas se comprometen y lo hicieron ante usted, bajo protesta de sí, verdad, como usted las requirió para esa protesta. Y ante ello usted leyó un protocolo de las personas que conduzcan en falsedad, las cuales bajo protesta y verdad ustedes se comprometieron a ir a garantizar que cada uno de los imputados cumpla con esas medidas de libertad, lo cual no tuvo su homóloga para la imposición de esa medida, motivo por el cual a criterio de esta defensa ve superada esa garantización de la comparecencia de los mismos. En cuanto a asegurar el desarrollo de la investigación, lo cual hizo referencia a su homóloga, que en este caso pudieran influir en testigos o inducir a otros, pues le hago el conocimiento, señoría, que las características del hecho fueron en este caso que al llegar a la bomba de la gasolinera a cargar gasolina, aprecia efectivamente que solamente uno de los imputados. Gracias. Un momento, abogado. Imputados, ¿pueden bloquear su micrófono, por favor? Gracias. En los hechos, gracias, señor. En los hechos, si es que realmente ocurrieron como se hizo mención por parte del informe de la policía y de la parte ofendida, se aprecia, señoría, que por lógica, la lógica jurídica, que posiblemente tres de los imputados, que en este caso son los que están aquí sentados, no pudieron haber tenido conocimiento del hecho que iba a pasar. Primeramente porque la lógica se establece que el vehículo en el cual viajaban es un vehículo grande que con la cantidad de gasolina que llegaron a echar, pues no se llenaba el tanque de la gasolina. Segundo, al momento de hacer el pago de la gasolina, estos lo hicieron. Nunca dejaron de hacer el pago. A continuación se dirigieron a una tienda de convivencia, en este caso una tienda Oxxo, de los cuales uno de los imputados se regresó a la bomba donde se encontraba el despachador de gasolina y llevó a cabo el acto ilícito. De ningún dato de prueba se desprende que las otras tres personas hayan tenido conocimiento de lo que hubiese pasado en caso de que realmente hubiese pasado el hecho así, se puede sin conceder, motivo por el cual únicamente se solicitó la revisión de la medida cautelar de estos tres personas, más no del otro, derivado de que primeramente, lógicamente no se puede apreciar que hubieran tenido conocimiento de ese hecho. ¿Por qué? Porque si de ser así, señoría, hubiesen cargado pues no hubiesen echado 300 pesos de gasolina, hubiesen llenado el tanque por completo, no hubiesen pagado la gasolina como lo hicieron, y en ese momento hubiesen asaltado entre todos al despachador de gasolina, sino que una vez que llegan a echar gasolina, echan la cantidad de 300 pesos, paga esa cantidad a la persona que venía manejando, de ahí se dirige hacia una tienda de convivencia a llevar a cabo la adquisición de productos de convivencia, y fue cuando uno de ellos se regresa. Es por ello que no se ve, señoría, que al momento esos argumentos tampoco no fueron planteados en la audiencia de revisión de medida cautelar por el abogado defensor. Fueron atendidos otros argumentos diferentes, pero en cuanto a este no, también se ve que ha sido superado en cuanto a eso por la actividad de la defensa, ya que, como lo hice mención, primeramente con ello no se obstruye la investigación. Aunado a eso, señoría, también en la anterior audiencia, el homólogo defensor hizo mención en cuanto a la toma de una entrevista que existe en la carpeta de investigación, en la cual le tomaron
al despachador de gasolina que hasta este momento esa entrevista pues no ha sido desvirtuada por parte de la fiscalía, en la cual esa entrevista, ese señalamiento que no reconoce en este caso a mis representados como los que fueron los que lo asaltaron, señor. Entonces, ahí se ve superado lo que es asegurar el desarrollo de la investigación, que también atendiendo a las circunstancias del hecho, cuando fueron detenidos, pues se aseguró en este caso la réplica que portaba el cuarto de los imputados, ¿no? No se encuentra con alguna otra evidencia que falte por asegurar. Y en cuanto a la protección de la parte ofendida, señoría, lo cual no fue argumentado tampoco por la defensa, en su momento, tanto la Ley Orgánica de la Fiscalía como el Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría, no solamente facultan a la Fiscalía, sino obligan a llevar a cabo medidas de protección. Entre ellas se cuenta con la vigilancia policial. Fiscalía tiene, no solamente tiene los elementos de investigación a su mando, sino también, y ahora con más con la reforma del 31 de diciembre del 2024, pues ya cualquier elemento de seguridad pública está bajo el mando y la conducción de la agencia del Ministerio Público, la gente del Ministerio Público, motivo por el cual el Ministerio Público puede disponer no solamente de agentes de investigación, sino también de agentes de seguridad pública encargados de la prevención del delito, los cuales son bastantes corporaciones, a efecto de que puedan llevar a cabo, si éste lo vea así acreditado, pues una vigilancia policial física permanente en la parte ofendida, de los cuales hasta este momento no se ve por parte de Fiscalía que hubiese aportado alguna medida de protección a la víctima, a la parte ofendida. No se ve que se hubiese ordenado a algún elemento de corporación, pues cuidar lo que es prácticamente esa gasolinera, o en este caso al testigo. Tampoco desde el hecho hasta el momento del día de hoy, señoría, no se cuenta con ninguna constancia en la carpeta de investigación que se acredite que el testigo ha sufrido amenazas, que ha sido violentado en su persona, o que a la fecha han tratado de llevar a cabo algún acercamiento hacia el testigo para efecto de que declare de forma diversa o otro tipo de inducción hacia el testigo, motivo por el cual esta defensa ve superada en este caso, señoría, también lo que es la protección hacia la parte ofendida, dejando lo que es por último la fracción segunda del 168 como ya es un hecho notorio para las partes, pues la Suprema Corte ha emitido jurisprudencia en la cual establece que el cómputo de la pena, en este caso el quantum de la pena, por sí sola no debe ser usada para imponer medidas cautelares de prisión preventiva. Entonces, superado lo anterior y a dejar sola lo que es el comportamiento, el, la pena que pudiese alcanzar. Es por ello que sí han variado de manera objetiva las consideraciones o condiciones que tomó en consideración su homóloga en la imposición de la medida cautelar. Atendiendo a ello, esta defensa propone las siguientes, las mismas que criterio de esta defensa. Se garantizan los riesgos procesales a los que hizo referencia su homóloga y también superan en ese caso las condiciones que tomó en consideración su homóloga para la imposición de esa medida cautelar, porque se cuenta con datos de prueba, se cuenta con medios de prueba y se cuenta con una prueba científica que quería acreditar que en la psique de mi representado pues no se encontró esa intención de llevar a cabo actos ilícitos en caso de que obtengan su libertad. La primera es la presentación periódica, que esta defensa propone que sea una firma de carácter quincenal, la fracción primera. La fracción segunda, que es la exhibición de una garantía económica. Esta se propone porque, tomando en consideración el, el objeto material, que fue, creo, la cantidad de 1.500 pesos, 1.800 pesos, esta defensa propone la fracción segunda, que es la exhibición de una garantía económica consistente en la cantidad de 5.000 pesos, mismas que esta defensa propone que se les otorgue un plazo de 10 días hábiles a efecto de que puedan llevar a cabo a labores de actividad económica y en esos 10 días puedan sufragar ese gasto de 5.000 pesos, que prácticamente es 3 veces más de lo que del objeto material en caso de que se hubiese cometido el hecho como tal, ¿no? La fracción quinta, que es la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que se fije.
En este caso, esta defensa propone, señoría, que no salgan del Estado. La fracción sexta, que es el sometimiento, cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o indeterminada a instituciones determinadas. En este caso, señoría, yo propongo tres instituciones y una persona y dos instituciones para que puedan llevar a cabo la fracción sexta. En este caso, como lo hizo referencia a los testigos que declararon ante usted, ambas se comprometieron a que los imputados cumplieran con las medidas en libertad, motivo por el cual esta defensa propone que sean las mamás también las que puedan llevar a cabo este compromiso. Y en cuanto a las instituciones determinadas, esta defensa propone que sea la supervisión de medidas cautelares de la zona sur de esta ciudad, quien también vigile este sometimiento de estas medidas cautelares, aunado a ello también que también lleven a cabo terapias psicológicas en cuanto a que lleven a cabo pues, comportamiento lícito, ¿no? Por medio de una psicóloga, la cual propone esta defensa que pues, sea la misma psicóloga que lleva a cabo las evaluaciones de riesgo a las que he hecho mención. La fracción séptima, señoría, que es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a determinados o ciertos lugares. En este caso, esta defensa propone que mis representados no puedan acudir a la gasolinera en la cual pues, se llevó a cabo el evento, y también, aunado a lo anterior, no puedan acercarse a ningún trabajador de la gasolinera, incluido la persona que fue despojada del numerario, ya sea en ese lugar o en cualquier lugar donde se lleguen a encontrar. Y la la fracción octava, que es la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas. En este caso, como lo dice menciona, es análoga a la anterior, de la cual no podrán acercarse ni comunicarse de manera directa, ni a través de forma electrónica con nadie de ningún trabajador de dicha gasolinera, señorita. Estas medidas cautelares, ya existe también un criterio en el cual le da la facultad a su señoría de que pueda proponer alguna otra medida de las que no vean, de las que no vengan en el 155, siempre y cuando sean las mismas diferentes a la prisión preventiva, pero que puedan, en este caso, superar los riesgos procesales para que no se utilice la prisión preventiva. Estas medidas cautelares a las que he hecho referencia, señoría, criterio de esta defensa, pues atendiendo al principio del criterio de mínima intervención, así como de proporcionalidad, vienen a superar en este caso los riesgos procesales, porque como lo he hecho mención, desde que ocurrió el hecho hasta el día de hoy no se encuentra ni siquiera con una constancia que acredite que esos riesgos procesales pues siguen actualizados como tal, ¿no? También debemos de tomar en cuenta las jurisprudencias que ha emitido la región centro-norte, en el cual una de ellas efectivamente viene a hacer mención que se debe de verificar si esos riesgos procesales que se tomaron en cuenta en su momento para la imposición de la medida cautelar siguen surtiendo efectos, siguen actualizados para que esa medida cautelar siga vigente, o en su caso puedan variarse para que se impongan diversas medidas, tal y como se hace mención en este momento, de que no se cuenta con ninguna constancia que acredite que esos riesgos siguen latentes y que esos riesgos siguen llevándose a cabo de forma actualizada, porque como lo hice mención, la medida cautelar fue pedida por 3 imputados, más no por 4, atendiendo a la naturaleza del hecho de que únicamente fue uno de los 4 imputados quien llevó a cabo el acto delictivo. Es por ello que solicitamos, señoría, que revoque la prisión preventiva e imponga diversas medidas en libertad. Gracias. ¿Los imputados tienen algo que manifestar? No. Ninguna, su señoría. No. Gracias. Fiscal, tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. En base a los argumentos vertidos por esa defensa particular, señoría, consideramos aún ello que las condiciones por las cuales se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa que nos ocupa no han variado de manera considerable, tal y como refiere esa defensa, señoría.
Inicialmente, esto se dice así, señoría, pasando a analizar los testimonios que tuvimos ante nosotros, a Isabel Lugo López e Isabel Torres Escalente, señoría. Testimonios que, como desde un inicio esta fiscalía sostuvo, no abonaron en nada para efecto de poder establecer algún tipo de protección a la ofendido víctima, ni tampoco abonaron para esclarecer o desvanecer ese peligro de obstaculización de la investigación, y mucho menos el peligro de sustracción de los imputados, señoría. He derivado a que notablemente, señorías, son testimonios emitidos por personas con una necesidad de un familiar, señoría, tal y como ellas mismas lo señalaron en sus argumentos. Señalaron las dos, ambas de manera clara, precisa y muy consistentes, ambas en sus testimonios, cómo tener la necesidad de que sus familiares salieran. Inicialmente, la de nombre es Isabel Lugo López, señaló inclusive que era su hijo quien aportaba económicamente de manera quincenal a los gastos de ese hogar. También sería muy casualmente, son ambas testigos quienes casi de manera literal o bíblica, no sé cómo llamarlo, sería, mencionaron siempre todos y cada uno los mismos argumentos entre ambas, a pesar de haber sido por separado su testimonio. Es decir, señalaron que sus hijos son unas personas buenas, son personas de bien, son personas trabajadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Argumentos, señoría, pues que hacen inviable que sea un testimonio imparcial en cuestión de esta presente causa. Máxime que, como reitero, son ellas mismas quienes refieren esa necesidad de que sus familiares se encuentren fuera, atendiendo a diversas circunstancias propias del hogar de cada uno de ellos, señoría. Sin embargo, consideramos que esos argumentos, pues sí, efectivamente se encuentran plagados de una parcialidad total hacia los propios imputados. Esto por cuestiones técnicas de esa defensa particular que nos ocupa. Sin embargo, bajo otras circunstancias y bajo todo el argumento vertido por estos en la presente audiencia, sería, reitero, no pudieron señalar más allá, no pudieron estos testimonios contrarrestar ese peligro o protección a la víctima, ese peligro a la víctima, ese peligro de obstaculización que se encuentra latente aún en ese momento, contra lo que reitera la defensa, y mucho menos el arraigo consistente en el mismo. También esa defensa tuvo bien señalar diversos datos de prueba, señoría, específicamente, por lo recordado por esta fiscalía, un contrato musical, señala acta, una licencia automovilística de cesarratividad, un acta de nacimiento que no abona en nada a ninguno de los tres rubros que nos encontramos debatiendo en esta audiencia. Un registro de Comisión Federal de Electricidad a nombre de Natividad Torres Subirán, así como un contrato de arrendamiento, señorías, documentales, las cuales, señoría, pues básicamente corresponden de igual manera a los dos diversos imputados, tratando obviamente de acreditar un arraigo, como lo es recibos de Comisión Federal de Electricidad, tanto a nombre de Sara Isabel Lugo López y Ruiz Ramírez Briseida Anaí. Sin embargo, señoría, consideramos que dichos argumentos son simples argumentos vertidos por parte de esa defensa, presentando documentación en copia simple, específicamente, y en el caso, un contrato musical, como lo refiere que por ningún lado pues, se establece, como lo dijo esa defensa inicialmente, que el propietario sea el señor César Torres, es decir, no se especifica ningún tipo de representante. O bien, en el caso, no se establece ningún tipo de propietario de ese grupo. Misma suerte corre ese contrato o ese supuesto contrato de arrendamiento existente, que bien, de igual forma, fue corrido en copia simple, sin haber acompañado algún tipo de credencial de lector, imagen o firma de la que se supone es la arrendataria de dicho establecimiento, ubicado en esa calle privada Huerto 508. Esto es así, señoría, que no se encuentra corroborado de ninguna otra manera más que el propio dicho de la defensa, al tratar de señalar que estos son establecimientos donde dos de los activos pueden ser localizados, señoría. Lo cierto es que la autoridad única y responsable de realizar ese corroboramiento de todos esos datos de prueba, como lo son para efecto de establecer un supuesto arraigo en este distrito judicial, lo sería la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, lo cual en el momento no se cuenta en esta carpeta de investigación.
También se habló, señoría, de diversos dictámenes en periciales psicológicas y evaluación de riesgo, inicialmente emitido por la psicóloga Alvaruz Gastelum Rojo, lo cual es, suponiendo sin conceder, señoría, efectivamente, como la defensa se hubiera ahorrado toda la argumentación vertida en cada uno de ellos, ya que esta fiscalía pues conocía el sentido de dichas periciales, es decir, siempre en el caso es de conocimiento por parte de este fiscal, ya que ha tenido diversas audiencias y en diversas audiencias también se evalúan esta misma perito, todos y cada uno de estos peritajes, como yo lo reiteré en diversas audiencias también, son consistentes en señalar que los imputados, los peritos, el peritado, que en el caso son imputados, siempre manejan un riesgo bajo para efecto de cometer el ilícito cometido en perjuicio de una diversa víctima, señoría. Sin embargo, en estos tres dictámenes, de manera particular, la perito, a pesar de haber realizado periciales psicológicas y evaluaciones de riesgo y haber llegado a una misma conclusión, lo cierto es que tampoco realizó las mismas periciales o no utilizó las mismas baterías en el caso para realizar ese tipo de dictamen, lo cual conlleva una situación de mucha duda para efecto de poder establecer cómo es que a través de uno o dos baterías de pruebas, como lo señaló esa defensa, o 3 o 4 a otro y 5 a otro, ¿cómo es que arriba a la misma conclusión todas y cada una de las veces? Es decir, ¿cómo es que arriba a esa conclusión de señalar que los peritados representan un riesgo bajo o nulo de poder realizar un acto delictivo y poder estar en cuestión de probabilidad de poder llevar a cabo diversas medidas cautelares, siempre las señaladas del 1 al 13, señoría? Sin embargo, pues la perito tampoco está aquí con nosotros para efecto de establecer esta fiscalía y poder interrogar a la misma, a efecto de señalar, pues, cómo es que llegó a esa determinación de ese tipo de dictamen psicológico o evaluación, como lo reitera esta. Es decir, preguntas como cuánto tiempo trabajó con cada uno de los peritados, cuántos días, cuántas horas, cuántas semanas trabajó para esto, cómo es que corroboró en el caso de la parte de la evaluación de riesgo que presenta en su dictamen, cómo es que hizo la corroboración de los datos señalados por esos peritados, acudió a los lugares donde señalaron, entrevistó a vecinos, entrevistó a las mamás de los peritados. Es decir, señorías, son muchas preguntas que quedan en el caso al aire para efectos y condiciones de esta fiscalía. Es decir, estos peritajes no emiten ningún tipo de particularidad, única y exclusivamente emiten un argumento que también para el criterio de esta defensa, pues quien paga es el que manda, inclusive en el caso son plagados de parcialidad, como reitero, no está la perito para efecto de poder esclarecernos de manera clara y precisa esas cuestiones, esos cuestionamientos de cómo es que trató o cómo es que llegó a esas conclusiones realizando diversas actividades, unas más, unas menos, y cómo es que llega siempre a la misma conclusión en cada uno de esos dictámenes periciales. También en el rubro de evaluación de riesgo, señoría, consideramos que la misma tampoco, esta perito es la idónea ni pertinente para haber realizado o haber tratado de realizar una supuesta evaluación de riesgo, ya que, como lo reitero, no nos dice cómo es que arribó a esa condición, cómo es que corroboró los argumentos de los peritados. Lo cierto es que para una evaluación de riesgo como tal, señoría, se encuentra, como reitero, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso, que es la autoridad idónea para realizar ese tipo de actividades, y es también la propia defensa particular quien tiene conocimiento que él tiene la actividad también o el derecho de solicitar a esa autoridad para efectos de poder establecer precisamente esa evaluación de riesgo por una autoridad imparcial, no parcializada, como en el caso esta fiscalía considera son los peritajes emitidos por la Alvaruz Gastelum Rojo bajo los argumentos ya vertidos en cuestión de esta. Tampoco pues en esos dictámenes periciales se señaló, no se pudo señalar o no se establece por parte del defensor particular y no tenemos al perito cómo es que llegó a esa verificación de decir la verdad. Inclusive se atrevió a señalar el defensor particular, a efecto quiero establecer del argumento propio de la perito, que estas personas no contaban con ningún tipo
antecedente, no contaban, siempre decían la verdad, inclusive los propios testimonios de las diversas testigos, retomando el caso, Sara Isabel e Isabel Torres señalaron que esto no tenía ningún tipo de problema legal. Sin embargo, dentro de la carpeta de investigación se oía claramente, como la puede tener la defensa particular en su modo, se puede establecer cómo es que, por ejemplo, que el señor Carlos Ariel Zavala Lugo cuenta con una carpeta de investigación vigente en su contra de carácter de imputado, es decir, la específica en el NUC 15917, la cual se sigue por diversos delitos, señoría. Es decir, ¿cómo es que la perito señala que el hoy peritado no cuenta con un antecedente y dice la verdad? Así como también los propios testigos señalaron pues, que en el caso sus hijos siempre les comentan la verdad y nunca han tenido problemas legales, y en carpeta de investigaciones efectivamente existe una en contra de uno de estos, señoría, lo cual pone en duda efectivamente esos peritajes supuestamente psicológicos elaborados por Albarrús Gastelum Rojo, señoría, y como reitero, con una total parcialidad, obviamente para efectos de poder favorecer a las personas que en el caso solicitaron sus servicios. También, entre otros puntos, la defensa trata de acreditar una conducta del imputado con cartas de no antecedentes, lo cual que en el caso, señoría, aquí dentro de la presente audiencia de revisión y los motivos por los que se generaron esa prisión preventiva justificada, fue la conducta realizada en el momento del hecho delictivo en los cuales cometieron los mismos, no la conducta que presentan en la sociedad fuera de un hecho delictivo, señoría. No estamos aquí para establecer si los imputados son o no son buenas personas, señoría. Lo que estamos aquí para establecer dentro de una carpeta de investigación es saber si cometieron o no el ilícito que se les viene señalando, señoría. Por lo tanto, señalaría que esas cartas de no antecedente o cartas de Recomendación, abogado. recomendación, efectivamente no son idóneas ni pertinentes ni abonan a ninguna de las causales por las cuales se solicitó la prisión preventiva justificada. También, en el caso, esa defensa señaló una entrevista del despachador, pues la cual al momento, pues ya fue valorada en audiencias anteriores, señora, como bien lo pudo señalar esa defensa particular, por lo cual no puede traerse a colación no puede ser revalorizada por usted, ya que la misma ya fue valorada e inclusive pues tomada en consideración al momento de resolver la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su momento por su homólogo. Entre otras cosas, sería también la defensa particular realizó algunos argumentos o esbozó diversas manifestaciones subjetivas en relación a los hechos propiamente dichos, es decir, señaló por qué los imputados no asaltaron el lugar al momento de llegar, por qué pagaron, por qué no pagar, por qué llenaron el tanque a la mitad, por qué no haberlo llenado completo. Argumentos propiamente subjetivos que única y exclusivamente les compete señalarse a los propios imputados, señoría. El preguntarse el por qué no realizaron esas situaciones. Lo cierto es que se encuentra corroborado con la carpeta de investigación, así con los propios testigos que estuvieron presentes, cómo es la participación de todos y cada uno de ellos. Es decir, el que no tengan el arma de fuego en la mano, o en el caso, o el que no hayan realizado la acción de bajarse en el vehículo. Lo cierto es que existen coautorías o diversas participaciones en tal grado, y en este caso, la que se le atribuye a los mismos, esa manera de coautores, es decir, participaron en un hecho delictivo en colusión con diversos imputados, los cuales pues, se encuentran aquí presentes tres de ellos, perdón, y uno más que no se encuentra en esta audiencia. Esa persona, en el caso, pues, no es representada por la defensa particular. Es más que obvio, pues, que no se hablaría en buenos términos de esa conducta, más que de sus partícipes. También el abogado defensor señaló que con todos y cada uno de los argumentos vertidos por y con los medios de prueba que, como reitero, no pueden ser tomados en consideración por esa parcialidad y por esa necesidad que de ellas emanan, aseguró que se encontraba desvirtuado en el caso el numeral 168 en sus vertientes de arraigo, así como
el 168 de infracción segunda en la cuestión del máximo de la pena, lo cual, como reitero, señoría, bajo los argumentos vertidos, no se tuvo por superado ninguno de estos, señoría, ya que no existe por una autoridad idónea y pertinente, como es la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, aquella de que corrobore efectivamente el dicho de la defensa, así como los documentales se puedan haber presentado en este momento a la audiencia. Tampoco en base a ninguno de esos documentales o argumentos vertidos por los dos testimonios que tuvimos ante nosotros, se supera ese peligro de obstaculización de la investigación, señoría, tal y como se planteó desde un inicio por parte de el homólogo, agente del Ministerio Público que estuvo presente en diversas audiencias. Y mucho menos se superó ese peligro hacia la propia víctima, señoría. Aunado al hecho de, a pesar de que la defensa señaló existir una diversa entrevista que contrarrestaba la inicial, lo cierto es que fue analizada por parte del homólogo juez oral, juez de control, y estamos en una etapa de vinculación e investigación complementaria, es decir, se tomó en consideración los argumentos vertidos por la defensa, como lo viene a reiterar nuevamente, y en el caso se tomó la determinación de la prisión preventiva justificada, lo cual hasta el momento, reitero, utilizando la mecánica de los hechos, ese peligro hacia la víctima aún subsiste, ya que para efectos de poder, en el caso, vencer la resistencia de la propia víctima, fue la utilización de esa réplica que en su momento se pensaba por parte de la misma víctima era un arma de fuego, como fue que el diverso coimputado obtuvo de este diverso numerario de propiedad de la gasolinera y amenazando con esta para efectos de algún tipo de daño mayor en caso de que éste se negara. Es bajo esas circunstancias que también los imputados pues conocen y tienen conocimiento de dónde elabora la hoy víctima y de la propia carpeta de investigación que puedan tener ante sus manos, pudieran tener también el domicilio correcto y cierto de esta víctima, señoría, lo cual lo pone en un estado de indefensión, ya que ya previamente, como reitero, este fue amenazado con lo que se decía en su momento una réplica de arma de fuego, lo cual pues nos trae a colación que en el caso uno de los imputados pues es elemento de la policía municipal, lo cual también trae a colación esa posibilidad real y latente de que se pudiera conseguir ahora un arma de fuego real con la cual podrían atentar con la vida de la hoy víctima, o bien amenazarlo de tal manera para que éste se retracte de las imputaciones que viene realizando de manera constante en contra de los mismos, señoría. Y más aún sería ese peligro para la sociedad que también se argumentó en dicho momento, derivado de las mismas circunstancias, señoría. Existe un peligro real inminente de que se pueda obtener esa arma de fuego funcional en la cual pueda el imputado, aprovechando además de las facultades que éste tenía al ser elemento de la policía municipal de esta ciudad, y contrario a esas facultades y a esa obligación del cuidado de la ciudadanía, actuó de manera contraria, señoría. Se actuó en cuestión de realizar un detrimento patrimonial a esa comunidad que él mismo se obligó a cuidar, señoría. Esos argumentos no han sido controvertidos, no han cambiado ni variado las condiciones por las cuales se interpuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el caso, señoría, a pesar de, como reitero, de todos y cada uno de los argumentos vertidos por la fiscalía, por la defensa y los documentales que aquí fueron presentadas. Sin embargo, ninguna de ellas le da valor probatorio conforme a las manifestaciones vertidas por el suscrito, señoría, por lo cual solicito que siga subsistiendo aún la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el caso, señoría. Es cuanto. Gracias. Defensa, ¿algo que manifestar en cuanto a lo expuesto? Ya por último. Sí, señor, gracias. Sería en cuanto al peritaje, la evaluación psicológica que realizó la perito en psicología. En cuanto a la parcialidad, es como si el de la voz también, tantas audiencias que llevado también con las partes que estamos en esta audiencia, pues igual tratara de menospreciar o también de valorar en cuanto al peritaje que realiza la Fiscalía, que también todos son de forma, en este caso parcial, también dirigidos hacia Fiscalía. Entonces, esta defensa no hace esos argumentos porque prácticamente esa valoración corresponde única y exclusivamente al juzgador, no a los de la voz, no a las partes. Asimismo, en cuanto a la metodología que se utilizó, a lo que hizo referencia a Fiscalía, que fue lo que se realizó
o cómo llevó a cabo a esa conclusión, viene establecido en el propio dictamen, en el apartado de métodos, que es prácticamente el numeral 3 del dictamen, así como en ese apartado dice que se realizó que el método fue aplicado hipotético, deductivo, analítico. Y además, en el siguiente párrafo dice que se establecieron hipótesis en el proceso investigativo y se utilizaron las siguientes técnicas, que es entrevista forense al imputado. Asimismo, se llevaron a cabo exploración realizada en una entrevista, perdón, a la mamá del imputado, a cada uno de los hermanos imputados, ¿no? Observación clínica para identificar aspectos clínicos o psicopatológicos. También se lleva a cabo la aplicación de instrumentos, de batería de instrumentos psicológicos. Te explica acá todo lo que realizó esta perito, señoría. A que te explica prácticamente todo lo que realizó, lo que hizo y toda la metodología que utilizó para llegar a esta conclusión, añade a lo último del dictamen, añade todas y cada una de las pruebas que le realizó al evaluado y las inserta en su dictamen, cosa que los peritos de fiscalía no hacen, y esta defensa, atendiendo a la parcialidad a la que hace referencia este fiscal, pues le pidió a la perito que añadiera todas y cada una de las pruebas que le realizó a los evaluados, y vienen todas y cada una de las pruebas que se realizaron a los evaluados. Entonces, no se acredita como tal, al contrario, hay una claridad en cuanto a la aplicación de esa evaluación. Hay claridad porque se agregan las pruebas que se le realizaron con puño y letra del propio evaluado, señoría. También dice el fiscal que aquí se está para verificar si se cometió el hecho o no. No, aquí se está para verificar si han variado o no de manera objetiva las condiciones. No está para verificar si se cometió o no el hecho, porque eso prácticamente, como lo dijo el fiscal, ya fue valorado por siguiente homóloga, de cual a criterio de esta defensa pues no debe verse vinculado porque no se ve. Se llevó a cabo la nomenclatura en cuanto a la forma de participación, pero en cuanto a la intervención en su conducta, no se ve cómo llevaron a cabo esa intervención cada uno de los tres imputados restantes. Asimismo, dijo el fiscal que no puede valorarse la entrevista del despachador porque fue valorada por su homóloga. Fue argumentada por la defensa, mas no fue valorada por su homóloga en el momento de resolver. Vamos a ver reproducida esa audiencia de la cual el de la voz no estuvo presente. Yo me percaté que no fue valorada, se omitió su valoración por parte de su homólogo. Fue mencionada por mi homólogo defensor, mas no fue valorada. Dice Fiscalía también que participaron en el hecho delictivo los imputados, y atendiendo a las características del hecho, no se ve de qué forma participaron los imputados en el hecho como tal, señoría. Dice también que se le detuvo con el numerario. Si se supone, atendiendo a esas circunstancias del fiscal, que se le detuvo con el numerario que supuestamente se hace referencia por parte de lo que es el objeto material, no fue así, porque si se supone que hubo flagancia al momento de la detención, fue diverso numerario que se encontró al imputado, no fue el numerario como tal el que fue recolectado o el que fue el producto, el objeto material como tal. Fue diverso numerario, no fue la cantidad a la que dice Fiscalía. Y dice también, señoría, que ya saben dónde vive el testigo. Los imputados, como lo dice referencia, primeramente los imputados no saben dónde vive el testigo, no sé cómo Fiscalía logra llegar a esa conclusión, porque hasta este momento no se ve de ninguna audiencia que los imputados hayan mencionado que saben dónde vive el testigo. Segunda, el testigo ya declaró ante diverso defensor, señor, y el cual hace referencia que una persona encapuchada fue la que lo asaltó, que no reconoce a ninguno de los imputados como que lo asaltó. Ya hay un diverso declaración, o sea, no habría por qué buscar de nueva cuenta a ese testigo. Y dice también que uno de los imputados es elemento de la policía. El mismo se encuentra suspendido, señoría, y también una de las medidas a imponer, pues no viene el 155, pero puede ser análoga, como lo dice referencia, ya puede
ya la Corte ha determinado que de señoría puede optar por imposición de medidas diversas a esas, siempre y cuando sean menos lesivas a la prisión preventiva, pues lo es que no vuelva a llevar a cabo actividades de seguridad pública, en tanto no se resuelva este proceso en su fondo. Pero independientemente de que lo mencionemos así, atendiendo a diversos elementos de la policía que nos ha tocado llevar su defensa, se encuentran suspendidos todos y cada uno de ellos, no vuelven a reactivar labores, en tanto no se resuelve su situación jurídica de fondo, porque recordemos que esto única y exclusivamente es para que puedan llevar a cabo su proceso en libertad. Y dice Fiscalía que puede obtener un arma de fuego. De ser así, señoría, si hubiese obtenido un arma de fuego en el momento como tal que se llevó a cabo el hecho, lo que se encontró fue una réplica y a uno de los imputados, no a todos juntos, no dice que el arma se encontró, cada uno la traía o algo así. Entonces es meramente algo subjetivo lo que los argumentos de Fiscalía. Y recordemos que el propio artículo 155 en su último párrafo establece, señoría, que las medidas cautelares no pueden ser usadas con la pena anticipada. Y también hace referencia, bueno, en cuanto a ello, también existe un criterio con número de registro 202-6726 que lleva por rubro revisión de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por variación de las condiciones que motivaron su imposición, distribución de las cargas probatorias, materia del debate y obligaciones relativas al juez de control. Este criterio que hago referencia, señoría, va relacionada a la jurisprudencia que hice mención de forma genérica ahorita, la cual tiene número de registro 203-0174, emitida por la región centro-norte de los plenos regionales, una jurisprudencia en la cual lleva por rubro suspensión provisional del amparo indirecto puede concederse con efectos restitutorios contra la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Dentro de dicho criterio y también dentro de dicho en este caso, ejecutoria del criterio, señoría, se menciona que el juez de control o el juez de amparo también pueden verificar si los riesgos procesales, si los motivos que se tomaron en cuenta en la imposición para los riesgos procesales siguen vigentes o han sido superados. A lo mejor su homóloga en el momento en que fueron puestos a disposición ante ella verificó que esos riesgos procesales se encontraban vigentes por la información que fue proporcionada y por la omisión de los defensores que no llevaron a cabo estos nuevos datos de prueba que expuse y argumentos por parte de la defensa, pero ya varió de manera objetiva, ya no se ve a criterio de esta defensa que esos riesgos procesales aún se encuentren vigentes, atendiendo tanto a ese criterio que hice mención, la 202-6726, como la jurisprudencia que hice mención ahorita hace un momento. También se cuenta, señoría, con un número de registro, con un criterio, perdón, dice con un registro 202-7128 que lleva por rubro prisión preventiva justificada, la comprobación del riesgo procesal en su imposición debe partir de una visión racionalista y no de una sustentada en la simple persuasión subjetiva del juzgador. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los argumentos tendientes en esta audiencia por fiscalía, pues son argumentos persuativos, subjetivos, a verificar de que, si posiblemente obtienen la libertad, pues van a llevar esto, van a llevar aquello. Son argumentos subjetivos que no pueden ser utilizados en esta audiencia. Y también, señorías, se cuenta con otro criterio, con número de registro 202-7131, que lleva por rubro prisión preventiva justificada, test de proporcionalidad que debe superarse para la imposición de esa medida cautelar. O sea, hay un test, los colegiados que han emitido un test de que debe verificarse que debe pasar ese umbral para que pueda imponerse esa prisión preventiva. Y también existe otro criterio con número de registro 202-1988 que lleva por rubro medidas cautelares, reglas a seguir para su imposición, revisión, sustitución o modificación o cese de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de lo que interesa, este criterio señala que debe de comprobarse la necesidad de la cautela y, acreditado lo anterior, analizar la proporcionalidad e idoneidad de la medida, y que el debate debe estar encaminado a establecer que la existencia procesal susceptible
de poner en riesgo concreto y real alguna de las finalidades indicadas y el examen de proporcionalidad e idoneidad que conlleva verificar que la medida cautelar sea la menos lesiva para los derechos fundamentales del sujeto destinatario. Esta se hace mención, señoría, porque, como dice mención, un riesgo procesal que hizo mención su homóloga, en este caso es asegurar la presencia de los imputados, se asegura con la garantía económica, se asegura con el propio compromiso por la madre de los mismos y con el asiento familiar y arraigo que demostró esta defensa en esta audiencia. Asimismo, en cuanto a la obstaculización, pues se ve que se aseguró el numerario, se ve que se aseguró la réplica del arma, se ve que se cuenta con entrevistas por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa, en este caso hacia la persona que fue pues asaltada o parte ofendida, por testigo, como le quiera decir. Entonces, no se ve que Fiscalía hasta este momento haya proporcionado ninguna medida de protección, por lo cual al no realizarlo, pues ve que el mismo es un acto consentido a efecto de que pueda ver garantizada la seguridad de esa persona. Entonces, asimismo, existen demasiados criterios emitidos no solamente por tribunales colegiados, tanto de este circuito como de la región centro-norte, como de la jurisprudencia de la propia Corte, en el cual han establecido que única y exclusivamente debe de verificarse si continúan vigentes o no esos supuestos de riesgos procesales que tomó en consideración su homóloga, que los cuales a criterio de esta defensa han sido superados. Motivo por el cual, señores, se insiste en que sí se modifique las medidas cautelares y se impongan medidas cautelares en libertad. Gracias. Imputados, ¿algo que agregar? Sí, señor juez, yo por mi propia parte, por mi propia voz, quiero dejar 100% en claro que yo, inclusive mi hermano, inclusive mi amigo, estamos 100% comprometidos en cumplir con las medidas cautelares, ya que nosotros no tenemos ningún tipo de resentimiento ante ninguna persona, ya que nosotros somos inocentes y no le hemos hecho daño a nadie y nosotros estamos 100% conscientes de eso. Nosotros estamos 100% comprometidos en cumplir con las medidas que usted nos ponga, sin ningún problema. Yo respeto mucho su jurisdicción, al igual que la jurisdicción de mi mamá, entonces lo que mi mamá dicta es lo que se va a hacer en mi casa. Entonces nos comprometemos 100% a hacer las cosas bien. Yo igual, su señoría, me comprometo a llevar el juicio a como usted me lo pida, lo que diga, igual, como dijo César, pues lo que diga mi madre, pues es lo que se va a hacer. Yo no mando en mi casa. Si usted me pide estar viniendo, pues voy a cumplir con lo que me pida. Yo, Héctor Torres, igual me comprometo a venir a estar firmando, cumplir con las medidas cautelares que usted me imponga, seguir trabajando, ser feliz allá afuera como siempre me ha gustado ser, igual con mi hermano, me comprometo a todo lo que usted me ponga y con tal de estar bien. Es todo. Bien, gracias. El caso, una vez escuchadas a las partes, se procede a resolver. Es pertinente establecer que la revisión de las medidas cautelares para el efecto de que el juez de control analice los datos de prueba aportados y valores si han variado de manera objetiva las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar de origen y no para efecto de revisar o revisarse si la medida cautelar impuesta inicialmente fue ajustada a derecho o no. Es decir, no se puede analizar los argumentos expuestos por el juez de control para imponer la medida cautelar en audiencia inicial. Dado que dicha medida no es, dado que dicho juzgador en esta audiencia, pues no es un tribunal de apelación. Y es así que, atendiendo a lo anterior, se procede a analizar los argumentos, pero sobre todo los datos de prueba y medios de prueba que se desahogaron en esta audiencia para con ello establecer por parte de la defensa sus pretensiones y que son establecer, si en el caso, las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, pues han variado de manera objetiva. Y sobre todo porque desde el inicio de esta audiencia
se hizo referencia precisamente a las circunstancias y consideraciones que se consideraron por el juez de control para imponer la medida. Y esto es en base, pues, a lo que establece el artículo 168, 169 y 170. En este caso, pues, el arraigo, la falta de arraigo, el peligro de sustracción de los imputados, derivado, pues, de precisamente peligro de sustracción de la falta de arraigo o domicilios verificados, pero además también en base al máximo de la pena que pudiera imponerse, como así se argumentó en aquel momento, y también el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y sobre todo el riesgo a la víctima o testigos. Y es así que de lo expuesto en el desarrollo de la audiencia, de los argumentos que se expusieron, pero además también de los testimonios a cargo de los testigos ofertados por la defensa, siendo los de nombre Sara Isabel Lugo López, madre de Carlos Ariel Zavala Lugo, y también Isabel Torres Escalante, madre de Héctor Francisco y César Natividad. Se pudo establecer, además, en conjunto de lo expuesto por dichos testigos con los documentos o datos de prueba aportados, como fueron las documentales, de que efectivamente hay un domicilio en el cual pueden ser localizados, y del cual se advierte, pues, existe, pues, la posibilidad de que comparezcan al proceso y no se sustraigan del mismo. Ahora bien, también respecto del peligro de obstaculización, en el caso no se aportaron datos de prueba suficientes para que de manera objetiva se pudieran establecer ese peligro procesal, ya que este no se puede presumir o no se debe de presumir, debe de realizarse la verificación de los mismos en cada caso y fundando en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto para que así, de esa forma, se pueda establecer pues esos riesgos procesales, incluido no nada más la obstaculización de la investigación, sino también el peligro a la víctima, que esto en términos del artículo 170, puesto que desde que aconteció el hecho, a la fecha no se aportó un nuevo dato objetivo que nos lleve a establecer ese peligro procesal. Y por otra parte, no se pasa por alto que la medida de prisión preventiva debe de ser compatible con lo establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en la Corte Interamericana ya se ha pronunciado y se ha establecido que para que la medida cautelar de prisión preventiva o privativa de libertad no se torne arbitraria, debe de cumplir con ciertos parámetros. Y en estos se refiere a que su finalidad, es decir, la prisión preventiva, sea compatible con esta convención, pero además que sea idónea para cumplir con el fin perseguido, que sea necesario, es decir, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio a la restricción de la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Y por último, cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria. Y en ese sentido, la Corte se ha pronunciado que la privación ilegal de la libertad impuesta a los imputados debe de tener un fin legítimo, y esto es con el fin de asegurar que estos no impedirán el desarrollo del procedimiento ni eludirán la acción de la justicia.
Además, se ha hecho énfasis que, como ya se mencionó anteriormente por el suscrito y se reitera, el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso en particular, fundando en circunstancias objetivas y ciertas del caso, en cada caso concreto. Y de ahí se establece que el Pleno de la Suprema Corte además ha establecido que la prisión preventiva es la medida más severa que puede aplicarse a una persona vinculada a un delito, por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad y la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad de acuerdo con lo que estrictamente necesario es en una sociedad democrática. De ahí que los principios que rigen a la prisión preventiva son la excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso, que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, ya que la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción. Esto es así porque las personas que se encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Estado les tiene que proporcionar un tratamiento acorde con lo anterior. Es por esto que la prisión preventiva es una medida cautelar dirigida a asegurar el proceso penal, más no una medida punitiva. Que la prisión preventiva se rige por el principio de necesidad, lo que significa que la prisión preventiva tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue. Tiene que haber una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión preventiva solo podrá imponerse cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso. Y en este caso, pues, se refiere a los que se consideran o deben de considerarse para la imposición de medida y que establece el artículo 153 y que son, pues, garantizar la presencia del imputado en el proceso, evitar la obstaculización de la investigación y garantizar la seguridad de la víctima o de los testigos, después de haber demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin y que la prisión preventiva se rige por el principio de proporcionalidad, lo que implica que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe de ser desmedido en relación con las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva. Y es así que, en ese sentido, tomando en consideración lo anteriormente expuesto, de los datos y medios de prueba desahogados en esta audiencia, se ha establecido que las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva han variado de manera objetiva y en atención a ello lo que corresponde es modificar las medidas que se les impusieron a los imputados en audiencia de fecha 22 de mayo del 2025 y que consistió en la prisión preventiva y al respecto imponer diversas medidas en libertad, ya que si bien es cierto se hizo referencia o se hace referencia a que el dato de prueba de la entrevista que dio la persona ofendida ya se valoró por el juez de control, sin embargo es de considerarse lo que la misma arroja, es decir, que en todo momento se señaló por el mismo que fue una persona la que participó, que ésta además se encontraba cubierta del rostro o encapuchada, y no así los diversos 3 detenidos, sin que esa circunstancia, aun cuando fue alegada por el abogado defensor, no se contravirtió por parte del agente del Ministerio Público, y contrario a ello, lo único que se dijo es que ya fue valorada por el juez de control. Lo cierto es que en esta audiencia se valoró la totalidad
de las actuaciones, manifestaciones, datos de prueba y medios de prueba desahogados para determinar, como al efecto se determinó, pues la procedencia de la solicitud, en este sentido, la modificación de las medidas. Y en ese tenor, se cuestiona al agente del Ministerio Público, tomando en consideración lo aquí determinado, si se encuentra de acuerdo con las medidas propuestas por el defensor o, en su caso, solicita adicionar diversas medidas a las propuestas. Fiscal, tiene el uso de la voz. Permítame. Gracias. Nos encontramos de acuerdo, señoría, con la fracción primera, segunda, esto en relación a la presentación periódica, la cual deberá ser por lo menos de manera quincenal, señoría, por parte de todos y cada uno de los imputados ante la autoridad competente que usted designe. Estamos de acuerdo con la cantidad de exhibición de la garantía económica de 5,000 pesos por cada uno de ellos. En el caso de la fracción quinta, solicitamos que sea la prohibición de salir en el caso del distrito judicial en el cual nos encontramos y se encuentran llevando su proceso en contra. En el punto, la fracción sexta, si bien el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, únicamente solicitaríamos que los mismos no fueron a través de la psicóloga particular, porque así lo refirió esa defensa, creo, particular de igual manera. Tengo en mi apunte, si no es que me equivoco. En este caso, pues solicitaríamos que fuera a través del Estado, en la cual se realizara dicho sometimiento. En cuanto a la fracción séptima, estamos de acuerdo en cuanto a la prohibición de acercarse a diversos lugares, en el caso, pues el lugar del hecho donde se encuentra laborando la hoy víctima también. Estamos de acuerdo con la fracción octava, la prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, específicamente los testigos, así como la propia víctima del hecho delictivo. Y solicitaremos adicionar la fracción décima, la suspensión temporal del ejercicio del cargo para un servidor público, en el caso pues ya de la persona ya multicitada, el señor Carlos Ariel Zavala Lugo, señoría, la cual es igual la décima, así como la onceava, en los mismos términos, señoría. Señoría, esas las propuestas por fiscalía, señoría. Gracias. ¿Defensa tiene algo que manifestar? No, señoría, estamos de acuerdo. ¿Los imputados tienen algo que manifestar? No, su señoría, estamos de acuerdo. No, su señoría, estamos de acuerdo. No, su señoría, estamos de acuerdo. Bien. En el caso, una vez escuchadas a las partes, se determina y se imponen las medidas anteriormente reseñadas y que corresponden a las fracciones primera, segunda, quinta, sexta, séptima, octava, décima y onceava. Mismas que tendrán una vigencia por el tiempo que dure el presente proceso. Su evaluación y supervisión estarán a cargo del órgano revisor de medidas. Atendiendo a ello, se ordena girar los oficios a las dependencias correspondientes para su conocimiento y cumplimiento de lo aquí determinado.
En el caso del director del Centro de Reinserción Social, para que proceda a ponerlos en inmediata libertad, por lo que a esta causa corresponde, siempre y cuando no deban quedar detenidos por una diversa causa o a disposición de determinada autoridad, asimismo al órgano revisor de medidas para su vigilancia y cumplimiento de lo aquí determinado. ¿Alguna otra petición, Fiscalía? Sí, sería en el caso copia audio y video de la presente audiencia, las cuales solicito se me remitan a la brevedad posible al correo institucional ya proporcionado. Gracias, defensa. Misma petición que Fiscalía, señoría. Gracias. Los imputados, por último, ¿alguna duda? Ninguna, su señoría. Ninguna, su señoría. Ninguna, su señoría. Se autorizan las copias de audio y video que fueran solicitadas por las partes en los términos que lo hicieron, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, no habiendo nada más que tratar con esta fecha y hora, se da por concluida la presente audiencia. Gracias, buena tarde a todos.